Hola, hola. Hola, ya te pudiste conectar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué teníamos para esta semana? El taller, Teníamos, señora, el taller sobre la discapacidad de TGD. trastornos generalizados del desarrollo, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, voy a compartirles un video. Vamos a ver si logramos que pueda sonar desde acá. Voy a pedirles que por favor cierren los micrófonos. Julietita, por favor, cierra el micrófono, mi vida, gracias. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Espérenme a ver un segundo. ¿Me avisan, porfa, cuando ya estén viendo la pantalla? Ya, mi profe. Listo. Vamos a prestar mucha atención. Este es un video donde nos muestran, nos hacen como, nos permiten ver pues desde un paralelo un niño que tiene un desarrollo normal con respecto a un niño que tiene los primeros signos del trastorno del espectro autista. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque desde el proceso académico que nosotros desarrollamos con nuestros niños, desde el proceso de estimulación, bien sean en tempranas edades o ya en el preescolar, logramos identificar a partir de esa observación si nuestro niño está presentando algunos rasgos que nos empiezan a dar una señal de alarma frente a alguno de estos trastornos generalizados del desarrollo. Recuerden que los trastornos generalizados del desarrollo son como el cajón grande donde vienen otros trastornos asociados, pero que tienen como unas características muy similares frente a las dificultades que presentan en torno a su desarrollo. ¿Listo? Entonces, vamos a estar muy atentas, por favor. Tomen nota de cosas que vean que son relevantes en el video. ¿Listo? Voy a poner por aquí el bafle. Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy Krieger. En el Instituto Kennedy Krieger. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea.
Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. Bueno, chicas, fijémonos cómo se va presentando el desarrollo del niño que nos están presentando. ¿Sí? ¿Qué encontramos? ¿Qué vimos que hacer como referencia ahí el video? Con el anterior video se entiende que el niño crea vinculación, se vincula con la docente. Ujú. Entonces, y fíjate cómo interactúa, ¿cierto? Como que reconoce que hay un juego, reconoce que hay un grupo de elementos también que los identifica un poco con lo que vive a su alrededor. Ella le plantea cositas como, por ejemplo, que la comida está caliente, entonces ella sopla y si ustedes se fijan, el niño también hace como que, o sea, entra en el mismo juego que le está proponiendo la maestra. Y fíjense que además nos dice que genera atención, o sea, el niño sabe que la maestra está ahí, le está prestando atención y genera ese vínculo a través de la mirada, de la sonrisa, porque de alguna manera lo que hace es generar esa confianza de que lo que está haciendo está bien. Y fíjense que ahí nos dice, a través del juego, el niño empieza a reconocer reglas sociales, a comunicarse, y todo eso se da a través de algo muy sencillo que es ese proceso de poner muchos elementos y dejar que el niño plantee un juego simbólico frente a lo que hay a su alrededor. Joanita, ¿vas a mencionar algo? Sí, pues sí, señora, pues también se observa la comprensión del niño, el juego simbólico, la interacción social, pues que la atención, presta atención pues normal y pues que sigue ideas de la profesora, eso era lo que iba a decir. Y plantea ideas también para el juego, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos a ver qué nos propone el video con respecto al otro caso. ¿Listo? Cerramos micrófonos, porfa. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. It's okay though, because he's helping him to make sense. So there's probably like 10 telephones laying around my house because he walks around carrying them, sits them down, and then he goes on to the next one. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. Elliot. Elliot. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Progressively, he's not. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. The mommy see the phone. The mommy see it. The mommy see the phone. There you are. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad. Listo, ¿qué vimos ahí en ese espacio, en ese video? Bueno, pues vimos al niño que no establece de pronto una conexión visual con la mamá, no sigue de pronto un juego o de pronto una asociación con el juego con las personas que están a su alrededor, se fija solamente pues en tener el teléfono, pero no es creativo con el juego, no experimenta.
Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Chicas. ¿Qué más pudieron observar ahí en el video? Profe, también retomando lo que dice la compañera, pues el niño no tiene intención ni de comunicarse ni atender al llamado que le hace la mamá al juego social, no responde a los llamados y pues no muestra juego creativo. Mira que una de las características y como de los primeros signos que se presentan en la detección de este tipo de trastornos es que cuando se llama al niño por el nombre, no parece como si no lo reconociera, no supiera que es a él a quien se están dirigiendo. Muchas veces los papás piensan, por ejemplo, que hay un niño, que su hijo tiene problemas auditivos porque es como si no escuchara, o sea, omite por completo la presencia de la otra persona, ¿cierto? Nayibe, te ibas a decir algo, por acá Luisa está diciendo, muestra concentración en el celular que le llamó la atención en medio de los otros juguetes. Su madre lo hace reír buscando la manera de llamar su atención, pero no muestra esa conexión con ella. Muy bien. Nayibe, ¿ibas a decir algo? Ahí nos decían que no compartía como el entusiasmo de interactuar con los demás. Ujú. Fíjate que él tenía el celular, ¿cierto? Pero no generaba lo que se hacía el otro día, por ejemplo, de pasarle la pelota a la maestra, ¿cierto? No había un juego como tal con el celular, simplemente se lo ponía y volvía y se lo quitaba, solamente como para reconocer un poco las características del sonido, o pronto porque le llama la atención, más no para generar un juego simbólico con el objeto que tiene en la mano. ¿Listo? Ahora vamos a ver el tema de las relaciones, estableciendo las relaciones sociales digamos, en comparativo de un niño con un desarrollo normal a un niño que presenta inicios de trastorno generalizado del desarrollo. ¿Listo? Espérenme un segundo. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Listo, ¿qué vimos ahí? En cuanto a relaciones sociales. El niño muestra interés por los objetos que le señalan, ¿cierto? Y asimismo busca cómo llamar la atención de las personas que lo rodean, también señalando las cosas que hay a su alrededor. ¿Qué pasa con el otro niño? ¿Quién iba a hablar, Nayibe? Con el otro niño es lo contrario, profe, él no, o sea, no le da la mirada al señor y como que él ve el dedo, pero entonces no da la dirección donde va el dedo del señor, sino desvía la mirada.
No busca la intención comunicativa, o no, más bien no entiende la intención comunicativa que tiene el gesto de señalar un objeto o alguna cosa que yo quiero mostrarle. Y si bien observa el gesto que estoy haciendo, no hace conciencia de para qué ese gesto, ¿cierto? Listo. ¿Qué más vimos? Vieron también que lo llamaban, no atendía al nombre, ¿cierto? También de pronto que no compartía el juego con el señor, estaban como mirando hacia el cielo y él, en el momento pues se muestra como algo alegre, como algo jugando, pero no interactúa con esa persona. El niño está alegre y está como emocionado, pero por las burbujas que hay ahí, pero como tal no hay una intención de comunicar y de juego con la otra persona. Es como si la otra persona no estuviera ahí. Si bien en algunos casos de personas con autismo generan contacto visual, hay otros que no lo hacen, que definitivamente no lo hacen y la mayoría no lo hacen. Digamos que generalmente quienes pueden hacer un contacto visual sean personas con síndrome de Asperger, pero no con autismo, aunque en algunos casos se ha conocido personas que logran hacer contacto visual. Sin embargo, pareciera que lo estuvieran mirando a uno, pero cuando uno se queda como prestándoles atención, es como si la mirada lo atravesara a uno, como que no hay una conexión con la otra persona a través del contacto visual. Ese es uno de los rasgos característicos de este tipo de trastornos. ¿Listo? Bueno, Joanita nos dice, muestra interés y motivación social, no responde a su nombre, no sigue direcciones, intenta vocalización y gestos. Hace la vocalización, pero no con una intención comunicativa, ¿verdad? Listo, entonces volvamos al último caso. Aquí vamos a revisar un poco el proceso de comunicación e intercambio de procesos del juego. ¿Listo? Niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. Es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo, especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con TEA a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de TEA a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de TEA debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado.
Entonces, el diagnóstico de los trastornos generalizados del desarrollo puntualmente tiene que ir dirigido por profesionales en el tema de la salud, psicólogos, psiquiatras, que han sido estudiados pues en ese proceso, ¿listo? Sin embargo, nosotros como maestros sí podemos identificar situaciones como estas en los procesos educativos de nuestros niños para poder generar la alerta y poder solicitar a los padres de familia que hagan el acompañamiento con los profesionales adecuados para poder revisar qué está pasando con el niño. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo un diagnóstico temprano, también sé cuáles son las estrategias para poder generar el acompañamiento educativo y de desarrollo integral del niño. Recordemos que nosotros no nos podemos centrar cuando hablamos de inclusión y de discapacidad, sobre todo, no nos podemos centrar solamente en la parte de la formación cognitiva del niño, sino que debemos generar también herramientas en torno a la autonomía y la independencia de la persona, porque de eso depende también el desarrollo a lo largo del proceso escolar y más adelante en su vida. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Qué vimos en la última parte del video? ¿Qué reconocieron de pronto? Pues con el niño que tenía el juguete en la mano y jugaba en la mesa, de pronto como ese movimiento repetitivo de tenerlo en la mano, volverlo a dejar, tenerlo en la mano y esa concentración fija hacia ese juguete y no interactuar con la persona que estaba a su alrededor. Fíjate que el desarrollo de los niños con trastornos generalizados del desarrollo, si bien desde el orden físico como tal no se ve una alteración, sí hay unas diferencias en torno a cómo se desenvuelve el niño. Entonces, por ejemplo, el tema de los movimientos que tú estás mencionando, esos movimientos repetitivos, estereotipados, que le generan al niño como esa estimulación para poder entender lo que pasa y no alterarse frente a los estímulos que recibe, hacen parte de esas alteraciones a nivel corporal. Algunos de los síndromes que hacen parte de los trastornos generalizados del desarrollo, como el síndrome de Rett, terminan generando también unas dificultades muy serias en términos motores, porque los mismos movimientos estereotipados que realizan los niños terminan generando malformaciones a nivel muscular e incluso a nivel óseo. Por ejemplo, una de las características del síndrome de Rett es que los niños están permanentemente haciendo este gesto, este movimiento que se llama el lavado de manos. Entonces, imagínense uno todo el tiempo estar haciendo este movimiento, las manos terminan generando unas alteraciones en cuanto a su fisonomía porque están permanentemente en ese movimiento. Otra de las características muy comunes en este tipo de trastornos es que, por ejemplo, los niños caminan en puntas y están todo el tiempo caminando en puntas. Es como si no pudieran aterrizar los pies sobre el piso y eso ya nos genera un síntoma también de que algo no está funcionando de la manera más adecuada. Por acá nos dice Joana, el niño ve y explora intentando compartir la diversión con las personas que lo rodean. El niño inicial, ¿sí? Coordina contacto visual, desarrollo social y comunicativo. El último niño, vemos lo contrario, no comparte intenciones y nos explican ahí que el trastorno generalizado del desarrollo, o el TEA en este caso, que era puntualmente el que estábamos revisando, que es el trastorno del espectro autista, es un trastorno neuroevolutivo que afecta la participación social, comunicativa y del lenguaje de los niños. Y fíjense que en el video nos decía algo muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta, y es que el autismo no tiene cura. Bueno, inicialmente no es una enfermedad, es un trastorno, pero no tiene cura, es decir, una persona que se diagnostica con autismo no se va a curar yendo a la iglesia, ni se va a curar yendo a todas las terapias habidas y por haber, ni por arte de magia, no se cura. Sin embargo, sí a través de los procesos de desarrollo, de educativos, de rehabilitación, de terapias, lo que hacen es adaptarse de una mejor manera al mundo que los rodea. ¿Listo? Yo quisiera saber si ustedes pudieron revisar la película, los videos que estaban en el aula virtual.
Yo sí, profe. ¿Quién dijo yo sí? ¿Nayibe? Sí, señora. Cuéntanos ¿cuál viste? Los tres. Bueno, cuéntanos qué observaste. El primero es el de la película de Temple. Temple Grandin, ajá. Exacto. Es una nena que nació con ese trastorno y la mamá la llevó al terapeuta como tenía 4 años. Cuando tenía 4 años, pues para saber por qué ella no hablaba. Allá el terapeuta le dijo que era que ella tenía un trastorno, pero ellos le decían era que tenían, ay, espéreme, profe. Un trastorno psiquiátrico. Exacto, un trastorno psiquiátrico. Pero a Y, pesar de eso, ella siguió con su vida. espérame un La segundo. mamá la Pausa, internó. pausa. De lo que acabas de decir, entonces, una característica y un síntoma también de este tipo de trastornos es que los niños no hablan a las edades que hablan los demás niños, ¿sí? No generan ese proceso de lenguaje como lo generan los niños regulares. Es decir, se demoran un poco más o incluso tienen unas formas de comunicación diferente a como nos comunicamos nosotros. Es decir, yo tuve un caso de una niña, yo no sé si ya les había contado esta historia, una chiquita que tenía 5 años, ella no hablaba y cuando empezamos a hacer todo el proceso pedagógico con ella, yo me di cuenta que la niña era que no hablaba en español, hablaba en inglés. Sí, entonces todo el mundo quedó como, ¿y de dónde sabe hablar inglés? Pues ni idea, pero ella sabía era hablar en inglés y se comunicaba era en inglés. Entonces, a partir del descubrimiento de esa forma de comunicarse de ella, fue como empezamos a generar el contacto para poder posibilitar mejor sus aprendizajes. ¿Sí? Hay otros niños que no generan el lenguaje como nosotros de comunicación directa y fluida, sino que lo hacen a través de colalias, es decir, repetición de palabras, repetición de frases, repetición de parlamentos que escuchan en otros escenarios. Por ejemplo, también conocí un chico que se comunicaba a través de frases de las películas de Disney. ¿Sí? Entonces, cuando nosotras teníamos que empezar a descubrir más bien qué era lo que quería comunicar teniendo en cuenta la película de la que estaba hablando, ¿sí? Entonces, es importante que reconozcamos que esa comunicación no se da de la manera que se da con otros niños. Y lo que tú dices, puede que ella ya supiera hablar, pero no generaba la necesidad de quererse comunicar con otras personas y no lo hacía, ¿sí? Otra cosa es que en términos de evolución de los estudios de los trastornos generalizados del desarrollo, pues digamos que hemos podido identificar cuáles son las características, cómo se diferencian de otro tipo de trastornos psiquiátricos, porque hace muchos años se pensaba que el autismo era una especie de psicosis o ahora se me fue la palabra, de esquizofrenia infantil. Entonces, digamos que se confundía un poco con ese tipo de trastornos psiquiátricos. ¿Listo? Continúan allí, por favor. Ella también, o sea, para ella comunicarse, todo lo que ella veía, ella relacionaba era con imágenes. Si a ella le decían algo, ella de una vez lo relacionaba era con una imagen. Entonces, por lo menos hubo una parte donde la tía, cuando ella se fue a vivir con la tía le decía que ellos se despertaban con los gallos, con los gallos, y ella se imaginó la gente allá al pie de los gallos despertándose. Esa es otra característica del lenguaje, Nayibe, y es que las personas con autismo no tienen la facilidad de leer entre líneas y de entender
por ejemplo, ironías o cosas así que nosotros muy comúnmente utilizamos en nuestra forma de comunicarnos. Las personas con autismo son de lenguaje literal. ¿Qué quiere decir eso del lenguaje literal? Que lo que uno les dice es lo que ellos entienden. Entonces, tal vez si otras vieron la película, y ya Nayibe de pronto más adelante nos va a contar, cuando le dijeron, cuando ella llevó la carta y le dicen como, esto parece que lo hubieran firmado las vacas, y ella inmediatamente se imaginó una vaca firmando la carta, ¿sí? Sí. Ese tipo de cosas, hablar, por ejemplo, con una persona con autismo y yo decirle como, no sé, si no voy rápido al baño me voy a orinar o me oriné, cosas así que nosotros decimos, él inmediatamente va a entender que yo me estoy orinando porque tengo ganas de ir al baño. Sí, entonces ese tipo, por eso cuando trabajamos con este tipo de poblaciones, requerimos ser muy puntuales en las instrucciones, en la comunicación, para no generarles angustia a la hora de hacer ese proceso de doble vía de la comunicación. ¿Listo? Continúa, Giselle. Nayibe. Ahí cuando ella se fue a vivir con la tía, ella se dio cuenta de que cuando entraban los animalitos a como un establo y los atrapaban como con una máquina. Entonces ella preguntaba que por qué hacían eso. Entonces el muchacho le dijo que así los tranquilizaban. Entonces de ahí dependió de que ella realizara una máquina para poderse ella tranquilizar, porque ella no soportaba de que la abrazaran, ella nunca había sentido ese abrazo de una persona. Entonces ella para tranquilizarse lo que hacía era, bueno, creó la máquina y lo que hacía era entrar en esa máquina y apretarse ella misma para hacerse sentir como como acogida, como sí, o sea, para relajarse. Para tranquilizarse. Un poco lo que nosotros sentimos cuando nos abrazamos, ¿cierto? Cuando hay ese contacto y esa fuerza del abrazo, las personas con autismo, como tienen tantas dificultades a nivel afectivo, a nivel social, porque no logran hacer el contacto con la otra persona, requieren de otras estrategias para poder controlar esas sensaciones que nosotros comúnmente sentimos, ¿cierto? Entonces, ella lo hacía a través, por ejemplo, de la máquina. Otras personas lo hacen a través de sus mismos movimientos estereotipados, su aleteo, el movimiento de la cabeza, el golpearse los oídos. Ese tipo de movimientos lo que les permiten a las personas es regular un poco todas esas sensaciones que sienten a través de los múltiples estímulos que reciben de su alrededor. Fíjate que hay un momento también de la película donde la mamá tiene demasiada angustia porque como no se genera ese vínculo entre madre e hija, ella siente que algo hizo ella mal, ¿sí? Y ella trata como de muchas maneras de decirle que no está mal lo que ella hizo, que ella ha sido una muy buena mamá, simple y sencillamente su condición no le permite poder generar ese vínculo afectivo con la mamá. Continúa, Nachi. También nos muestran cuando ella ingresó al preventorio, bueno, donde ella fue a dejarla, allá el profesor Carlos se dio cuenta del problema, del trastorno que ella tenía. Entonces le dijo al director que él se iba a encargar de que los compañeros como que relacionaran con ella y de que ella se acoplara a las clases y al internado. Y ahí fue cuando les hizo ver un video de cómo es ay, no me acuerdo cómo era que decía ahí, de como la visión, que se veía un caballo más grande que el otro. Entonces ella de una vez activó su capacidad de revisar cómo pasaba eso. Entonces se puso a investigar y hasta que lo logró. Que por eso es cuando sale ella como muy grande, es un tema de perspectivas, ¿no? Ajá. Bien. Entonces así era como ella se hacía como interactuar con los compañeros, porque en la universidad fue cuando creó lo de La la máquina. máquina de abrazos y también hizo el proyecto para que se la pudieran dejar en el cuarto, porque cuando ella la creó, el psicólogo pensaba que eso era algo sexual y ella no lo tomaba como eso, sino como otra cosa. Entonces, para poder que le dejaran la máquina,
ella lo que hizo fue como una investigación con diferentes compañeros para ver ellos qué sentían y así logró que le dejaran la máquina en el cuarto. Fíjate que cuando ella entra a la universidad, ¿con quién genera como esa cercanía de sus compañeros? Una chica que es ciega, ¿no? Ah, pero esa fue después, pero fue porque al inicio tuvo de compañera de cuarto, tuvo una muchacha que fue la que le fue, o sea, como decimos, la sapió con esa máquina. Y ya después el director le dijo que si no había problema de que la compañera de cuarto le dejara la máquina, entonces pues que la podía tener ahí en el cuarto. Y era una niña con discapacidad visual. Entonces ella le dijo que no había problema, que antes eso le ayudaba como a saber en dónde estaba, para ubicarse. Uh-huh. Y fíjate que después ella realiza como todo su proyecto con el tema de las máquinas para el ordeño, ¿no? Y todo el proceso para el matadero, para evitar que sea tan deshumanizado el proceso y facilitar también, digamos, evitar también la muerte de tanto ganado durante el proceso de todo lo que hacían en los corrales, ¿no? Cómo ella se va abriendo campo en un mundo que era de vaqueros, de hombres, y cómo ella misma se va abriendo campo, cómo ella logra identificar, por ejemplo, cómo les permitían a los hombres entrar, termina ella vistiéndose como hombre también, ensuciando la camioneta, bueno, haciendo una cantidad de cosas. Cambia el carro por una camioneta porque ella ve que dejan entrar muchas camionetas y carros no. Entonces cambia el carro por una camioneta, se va y se viste de hombre, se revuelca por allá en la tierra. No, es muy Y bonito esa película. luego también ella tiene la posibilidad de ir a un congreso de personas con autismo, ¿no? Donde ella cuenta cuál ha sido su experiencia y todos los papás quedan súper sorprendidos de los avances que ha tenido ella. Temple fue, además de profesional en la universidad, hizo varios doctorados, postdoctorados, o sea, es una persona supremamente brillante, pero realmente sus dificultades están a nivel social en torno a lo que implica poder interactuar con los demás. También cuál es la perspectiva que ella plantea de sus proyectos y de sus metas a través de una puerta, ¿sí? El considerar que abrir puertas y atravesarlas le permite a ella encontrar nuevos mundos, eso hace parte de esa connotación que ella le da de cómo funciona a su alrededor el mundo, ¿cierto? ¿Cómo era, por ejemplo, la forma de comunicarse de Temple? ¿Alguien más vio la película? ¿Cómo hablaba ella? Ella no hablaba como hablamos nosotros. ¿Cómo hablaba ella? Muy rápido, profe. Ella le decían, Temple, mira, mucho gusto, soy Temple, yo no sé qué. Y, o sea, se presentaba súper rápido. Y todo el tiempo estaba o sea, digamos que el tono de su voz era plano y muy rápido, lo que tú dices. Entonces todo el tiempo estaba hablando como así, súper rápido, entonces la gente quedaba como, ¿sí? Es muy interesante porque Temple de alguna manera nos permite un poco entrever cómo se ven las personas con autismo a sí mismas, pero también qué podemos nosotros hacer, quienes estamos a su alrededor, para poder facilitar la integración y la inclusión de ella en los diferentes ambientes donde entra. Fíjate que lo que hablábamos hace un momento, ella abrirse campo en un mundo de hombres y haberlo logrado aún teniendo todas las dificultades que tenía. Temple finalmente va a la universidad y recordemos que las universidades en Estados Unidos no son como nuestras universidades, sino que ya tienen un campus donde van a vivir. Entonces, todo su proceso de independencia, después salir a trabajar, buscar el trabajo, o sea, buscar la manera de poderse abrir espacios. Y eso no lo logró Temple sola, eso lo logró Temple a través de las enseñanzas que le generó su maestro, como tú mencionabas, ese profesor que identificó situaciones que ella estaba viviendo y le permitió y le dio herramientas para poderse desenvolver en sus entornos. Muy bien, Nayibe. ¿Qué otro ejercicio viste? ¿El video o la otra película? ¿Qué viste?
El otro era el viaje de María. Era como un cortometraje. Bueno, listo. Aquí nos está diciendo Luisa, espérame, Nayi, ya revisamos, voy a ver qué está proponiéndonos Luisa, ¿listo? Dice, Viaje María es una niña de 15 años con autismo, por lo cual para facilitarle la vida diaria le crearon unas rutinas, aún así se le dificultaba hacer cosas, lo que para nosotros es sencillo, para ella era complejo, como amarrarse los zapatos, subirse la cremallera de la chaqueta, bañarse sola, entre otros. También tenía unos superpoderes, como siempre andaba con una sonrisa, aunque no entendía los cambios de ánimo de las demás personas, le encantaba jugar con papelitos, y ella misma los cortaba ya que se le facilitaba. Aún así también tenía muy buena memoria, pero tendía a ser agresiva. Digamos que ese tema de la agresividad es muy común en las personas con autismo porque ellos eh, no se apropian tan fácilmente de los cambios que hay a su alrededor. Entonces, cuando algo varía de lo que hay en su entorno, eso les genera estrés porque no logran entender por qué cambian las cosas, ¿sí? Entonces, yo como maestra de un niño con autismo, si yo cambio mi perfume, si yo me corto el pelo, me cambio el color del pelo, sin antes haber hecho un proceso de anticipar al niño que van a generarse unos cambios, lo que voy a generar es un estrés muy grande en la comprensión que él tiene de lo que hay a su alrededor. ¿Listo? Otra cosa que tú planteas frente al tema de las habilidades que tienen, es muy común que las personas con autismo centren mucho la atención y se vuelvan muy expertos en cosas que les llaman a ellos la atención. Entonces, dentro de los procesos pedagógicos y educativos, nosotros como maestros debemos encontrar cuáles son los intereses del niño para poder generar esa conexión y poder avanzar en el proceso educativo. El tema de los amigos imaginarios, efectivamente, como no tienen la facilidad de contactar y de comunicar con las personas a su alrededor, ellos generan otras herramientas que les permiten a ellos mantener un poco la calma frente a las situaciones que pasan a su alrededor. Lo que tú mencionas de que hay cosas que para nosotros son muy sencillas, como subirnos la cremallera, coger el control y cambiar el canal, amarrarse los zapatos, cosas que para ellos son muy sencillas. En esa función adaptativa, las personas con autismo tienen muchísimas dificultades. Por eso, a la hora de generar esas estrategias pedagógicas en el aula, requieren de estar de tener un acompañamiento donde se les estén dando las indicaciones permanentemente a través de ejercicios prácticos que les permitan comprender qué es lo que yo le estoy proponiendo como maestra. ¿Listo? Dice acá, imaginarios, por lo que le daba risa, que es lo que nosotras a veces de pronto no entendemos por qué se ríen solos, exactamente. Y es muy común que uno esté de pronto en clase y de pronto ellos sueltan la carcajada y uno voltea a mirar como, ya sé qué, porque están digamos, en su cabeza, están teniendo otro tipo de experiencias a nivel interior. ¿Listo? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué otra película vieron? Profe, pues yo también vi el viaje de María, Sí. también como la historia la contaba el papá, ¿no? Hablaba que ellos pues organizaban, era como un cronograma para todas las actividades, entonces que a las 7 se levantaba, a las 7:15 se bañaba, desayunaba, así igual, y de pronto también como la forma en la que ellos se comunicaban era como pictogramas, decía el papá dentro del video. Lo que tú nos estás planteando de las rutinas, y nos lo decía también Luisa, es una de las estrategias más utilizadas para trabajar con población con trastornos generalizados del desarrollo. ¿Por qué? Porque era lo que yo les mencionaba ahorita, anticipar. Es decir, antes de que vaya a suceder algo, yo le voy a contar al niño, y eso no sirve solamente para personas con autismo, ojo. En la medida en la que yo le anticipo al niño las cosas que van a pasar, me evito una pataleta, me evito el berrinche, me evito muchas cosas, porque estoy teniendo en cuenta los tiempos del niño, estoy respetando lo que el niño está haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con un amigo
que tiene una niña de 5 años, y me decía que estaba pensando que iba a tener muchas dificultades para hacer las tareas con la niña hoy, porque digamos que había estado en la casa de la mamá, ahora estaba en la casa del papá y quería como jugar, porque bueno, mucho estrés también de estar encerrados, los niños, bueno, todo lo que estamos viviendo. Entonces yo le decía a él, anticípale desde el comienzo de la mañana, desde que ella despierta, qué va a pasar durante el día, ¿sí? Entonces ahorita vamos a desayunar, después vamos y lavamos la loza, si quieres vemos televisión un ratico, 1 hora, vamos a ver televisión 1 hora, después nos bañamos y apenas terminemos de organizarnos en cuanto al tema personal, entonces nos ponemos a hacer tareas, hacemos 2 horas ejercicios de las tareas y después vamos a hacer otra cosa. Es decir, planearle al niño, permitirle al niño saber qué va a pasar durante su jornada, no, les va a permitir a ellos organizarse mentalmente para poder asumir las tareas que tienen que darse. Lo mismo pasa con las personas con autismo. Y con ellos más. Entonces, fíjate que a ella le tenían un tablero, no me acuerdo si es a ella un tablero o un reloj, donde a tal hora vamos a hacer tal cosa, y con imágenes, con dibujos, porque como pudieron ver en los 3 videos, en las 3 películas, o las 2 películas y el video, ellos se entienden mejor de forma visual las cosas a su alrededor, ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo establezco, y lo que tú dices, los pictogramas, esos pictogramas son digamos que ya hay varios programas que vienen preestableciendo unas imágenes que nos permiten asociarlas con cosas de la vida real y que le permiten al niño poder establecer las rutinas. Ahora bien, cuando se rompen esas rutinas, que es lo que ha venido pasando en los últimos días, ¿sí? Los niños con autismo venían acostumbrados a su ritmo de trabajo en la escuela, la rehabilitación, las terapias, esto, lo otro, aquello, y de pronto, furrundún, todo el mundo para la casa. Ellos han sido una de las personas, de las poblaciones más afectadas con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se rompieron las rutinas. Entonces hay que generar la explicación al niño de qué es lo que está pasando y permitirle crear una nueva rutina donde el niño pueda establecer unas nuevas seguridades frente a lo que pasa a su alrededor. ¿Listo? Bien, ¿quién más quiere participar? Qué más vieron? ¿Qué otra película vieron? Parece que solamente Nayibe vio las películas. No todas al tiempo, por favor. ¿Viste Rainman? Nayi, te escuchamos porque las demás quedaron mudas. ¿De cuál, profe? No, mentiras. Raidman no lo pude ver bien, profe, porque se estaba molestando el internet, entonces no me quería abrir bien el video. Ok. Esa sí no la pude ver. Rainman es una película que las invito a que por favor la vean. Es una película muy bonita, además con unos actores maravillosos, entre ellos Tom Cruise cuando era joven y bello. Donde nos explican un poco esas experiencias difíciles que viven las personas con autismo frente a experiencias nuevas que llegan a su vida, ¿sí? Entonces, cómo estos dos hermanos se conectan después de una cantidad de tiempo de estar alejados, él en búsqueda de su herencia para poder salvar su negocio secuestra a su hermano y se van por allá a Las Vegas y bueno, eso viven una cantidad de historias. Él se da cuenta que su hermano, que le dice Rainman, es supremamente pilo para hacer cuentas, es muy bueno en la memoria y esa es una de las características de las personas con autismo, si bien, por ejemplo, lo veíamos en el viaje de María también, que nos decía que ella tenía la capacidad de recordar todos los números telefónicos habidos y por haber. Hay otras personas que recuerdan o logran hacer cálculos muy rápido de cosas como por ejemplo pasa en Rainman que se cae una caja de palillos y él inmediatamente mira y voltea tantos palillos hay. Entonces se ponen a contar y efectivamente son la cantidad de palillos que hay en la caja. Y así, todo este tipo de situaciones nos permiten identificar cuáles son esas características del autismo. ¿Listo? Preguntas, comentarios, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿No vamos o sí? ¿O sí vamos?
Bien, bien, profe. Bueno, bien, entonces voy a compartir, espérenme porque ahora no supe que la hice. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Un segundo, ya la encontré. Entonces voy a compartir la pantalla para la presentación que vamos a ver ahorita, ¿listo? Me faltaron 2 estudiantes, creo que fueron Jamie y Viviana, como que no se conectaron. Bien, muy bien, me alegra que estemos entendiendo el concepto general. Listo, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Ya, profe. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces, estamos hablando de los trastornos generalizados del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué son eso de los trastornos generalizados del desarrollo? Entonces, como les venía mencionando, es el cajón grande donde se encuentran estos otros trastornos que conforman a los trastornos generalizados del desarrollo. Y ya ahorita vamos a revisar cómo es eso de qué implica pues un trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, dentro de los trastornos encontramos el trastorno autista o trastorno del espectro autista, como lo veíamos ahorita en el otro video, el TEA, más conocido como TEA. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista, hablamos de espectro porque hay una heterogeneidad en el proceso del autismo, es decir, nunca encontramos una persona con autismo igual a la otra. Son con síntomas muy diferentes, se comunican de una manera diferente. Inicialmente se creía que solamente daba en hombres, después descubrieron que habían niñas también con autismo. Bueno, digamos que hay una muy amplia gama de síntomas, de situaciones que generan las características del trastorno autista como tal. Otro de los trastornos más conocidos y con el que seguramente nos habremos de encontrar en torno al proceso educativo y de inclusión escolar es el trastorno de Asperger, que ya ahorita vamos a revisar. Tiene unas características muy similares al autismo, sin embargo, digamos que tienen otras habilidades que les permiten un poco más interactuar con su entorno. Tenemos el trastorno de Rett, que es el que les mencionaba yo ahorita, que una de las características que tienen es el lavado de manos, que se presenta como uno de los movimientos estereotipados de este tipo de poblaciones. Tenemos el trastorno degenerativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, en total son 5 trastornos, que hacen parte del trastorno generalizado del desarrollo. Este de Asperger se conoce más como síndrome de Asperger, por unas características muy puntuales que tiene el trastorno. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que unos rasgos muy puntuales de los TGD son el déficit en determinadas áreas funcionales, como ya los vimos a nivel social, a nivel de comunicación. La mayoría presentan un retardo en su proceso mental, sin embargo, no todos lo tienen. Hay, digamos, casos de niños con TGD que son demasiado pilos. Sin embargo, tienen algunas dificultades en otros aspectos del desarrollo cognitivo, pero no necesariamente implica que haya una discapacidad intelectual. Algunas personas con trastorno del espectro autista sí tienen asociado una discapacidad cognitiva por la profundidad del autismo. Y las causas, es decir, de dónde viene el autismo, pues realmente hasta el momento han habido una cantidad de estudios. Cuando se determina que es por un tema, no sé, ambiental, sale otra persona que no ha estado expuesto a esos espacios
de contaminación, entonces ahí ya rompe un poco la investigación que se venía dando. Entonces, el autismo, digamos que depende de muchos aspectos para que se dé, algunos genéticos, algunos ambientales, algunos psicosociales, bueno, digamos que como tal una causa, como por ejemplo hemos hablado de la discapacidad sensorial o de la discapacidad cognitiva, el autismo pues realmente no se sabe con exactitud la razón por la cual surge. Cuando hablamos de trastornos generalizados del desarrollo, hacemos referencia a una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo, entre ellas las habilidades para la interacción social, las habilidades para la comunicación, la falta de flexibilidad mental, eso que hablábamos de la incapacidad que tienen para asumir cambios, para asumir cosas, hace parte de ese proceso de flexibilidad. Y el número de actividades e intereses que son limitados, es decir, como veíamos, si uno se le presenta una cantidad de juguetes al niño, pero a él le gustó uno, se queda con ese único juguete y no intenta hacer una exploración más allá de lo que encuentra a su alrededor. Los trastornos generalizados del desarrollo, como vimos en el video, se diagnostican a través de un instrumento pues que se llama que hace parte del DSM-4. Ahorita creo que ya hay una generación o dos generaciones más del DSM que establece unos rasgos muy puntuales para poder determinar cuál de los trastornos es, ¿sí? Es decir, el niño no queda diagnosticado como trastorno generalizado del desarrollo, sino que establece si es síndrome de Rett, si es síndrome de Asperger, si es TEA, si es no especificado, si es desintegrativo o degenerativo. ¿Listo? Y lo que hablábamos ahorita entonces de cuáles son esos otros trastornos o síndromes que hacen parte de los TGD. Entonces recordemos, autismo, Asperger, Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, cuando hablamos del autismo, hablamos de un trastorno generalizado del desarrollo que presenta algunos de estos síntomas o características. Entonces, desde el nacimiento o durante los primeros 30 meses de vida, empezamos a identificar cosas que no son comunes, como lo vimos en los videos, en los otros niños. Hay una respuesta anormal a los estímulos auditivos y visuales. Lo vivimos en los videos, ¿cierto? Cuando llamábamos a los niños por sus nombres, no reconocían que era con ellos el asunto. Dificultades en la comprensión del lenguaje hablado, lo que hablábamos hace un rato. No sé si de pronto tuvieron la oportunidad o tengan la oportunidad de ver Rayman. Rayman hace una explicación muy clara de ese tema, por ejemplo, de los chistes. Una persona con autismo no les va a entender un chiste como se los entiende cualquier otra persona, precisamente por esa comprensión del lenguaje que está un poco limitada, y un retraso en el desarrollo del lenguaje que puede no llegar a aparecer o puede aparecer. En algunos casos, cuando ustedes encuentren un niño con autismo y quieran hacer como la indagación frente a cómo fue que se llegó al diagnóstico, identificarán que en muchos de los casos los padres de familia dicen como, ay, no, mi hijo estaba bien, iba súper bien y de un momento a otro como si se hubiera desconectado. Suele pasar, no es común tampoco, no pasa en todos los casos, pero en algunos casos los niños inician sus primeros meses de vida, logran hasta en determinados casos hablar y de un momento a otro se rompe el proceso del desarrollo regular que llevaba el niño. ¿Quién quiere comentar algo, señora? Sí, profe, te conozco el caso de una amiga. Ella tiene un bebé que se llama Samuel, y Samuel tenía más o menos un añito, 6 meses más o menos, y a él le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. Después de esa intervención fue donde él empezó a tener como retrasos, la mamá lo empezó a llevar a médicos, y a él le fueron diciendo que de pronto podía ser autismo. La mamá se negó, que no era eso, porque el niño antes pues pronunciaba palabras,
se comunicaba visualmente, y hoy en día el niño no hace eso, no lo mira a los ojos, uno le pronuncia el nombre, no lo mira, no interactúa, igual que los casos que ahorita estábamos viendo. Entonces ella se basa con eso, de que si el niño estaba bien antes de la cirugía, que de pronto fue algo que tuvo que ver con la cirugía. Digamos que en muchos estudios que se han realizado, se establece que si bien el niño ha venido generando un proceso de desarrollo aparentemente normal, es posible que no haya sido tan así. Es posible que venga el autismo sea de nacimiento, es decir, que venga como parte de la genética de la persona, y que a medida que va evolucionando el desarrollo empieza a pronunciarse más los síntomas. Yo he conocido casos de una persona, por ejemplo, que me decía como mi nieto hasta los 5 años fue un niño normal, y tuvo como un susto, se fue la luz o alguna cosa así, y de un momento a otro no volvió a hablar y empezó a retroceder y a retroceder en el proceso. En realidad puede que no haya sido eso como tal el episodio, el momento del susto o el momento de la cirugía, sino que a raíz de esa situación empieza a pronunciarse más los síntomas de la situación o de la condición que tiene la persona. Y es importante, sobre todo cuando estamos trabajando con este tipo de poblaciones, hacer mucho acompañamiento a la familia, porque las familias tienden a negar ese tipo de situaciones y lo que hacen es, digamos, de alguna manera restringir las muchas posibilidades que se pueden dar para poder apoyar el proceso educativo del niño, ¿sí? Entonces, acompañar el duelo de la familia, enseñarle a la familia todas las habilidades que puede desarrollar una persona con autismo. Fíjate, por ejemplo, lo que veíamos en la película de Temple, cuando ella va a ese congreso de personas con autismo, todo el mundo se queda como, una de las mamás está, Nayib no me deja mentir, una de las mamás está regañando a una de las niñas, creo que es una niña que está como girando, y le dice, la mamá la está regañando, y Temple le dice, no la regañes, déjala porque esa es la manera en la que ella encuentra tranquilidad para poder estar en medio de todo este poco de gente loca que está gritando, hablando al mismo tiempo, un cambio en su rutina. Entonces, a través de ese tipo de movimientos es como ella regula ese cambio, ¿sí? Pero una persona con autismo, de hecho, nosotras tenemos un compañero en la universidad que tiene síndrome de Asperger y es una persona supremamente pila, estudiando para ser profesional en educación infantil. Entonces, fíjate que la posición o la posibilidad de yo reconocer qué está pasando con mi hijo, poder así mismo generar las pertinentes que le permitan desenvolverse en su entorno a partir de las habilidades que tenga. ¿Sí? Eso es muy importante trabajarlo con las familias y reconocerlo, o sea, decirle a la gente, esto no tiene cura, pero ¿cómo lo vamos a hacer mejor para que el niño pueda ser en su vida adulta una persona independiente? ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con la presentación. Bueno, lo que estábamos hablando entonces del retraso en el desarrollo del lenguaje. Lo que les decía, muchos puede que no generen la comunicación como nosotros. Hay otras personas con autismo que al contrario lo que hacen es generar demasiada conversación, demasiada, como por ejemplo Temple, que ella hablaba y hablaba de muchas cosas, ¿sí? Pero digamos que una de las características es que no logran contener una comunicación, un diálogo en doble vía, donde yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo y tú me estás entendiendo y hay una respuesta mutua frente a un tema de interés, sino que una persona con autismo puede establecer, digamos, por ejemplo, un tema y mientras tú estás hablando del tema que te propuso, él ya te cambió el tema y saltó a otra cosa y está hablando de otra cosa. Incluso hay algunos que utilizan, por ejemplo, muchos términos muy complejos que uno se queda como, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque son palabras que ya nosotros, digamos, comúnmente no utilizamos en nuestro lenguaje. Entonces, eso varía, digamos que estas características puede que algunos la tengan, otros no, eso depende puntualmente de la persona. Como les digo, no aunque hay unos rasgos característicos, no para todo el mundo con autismo funciona de la misma manera. ¿Listo?
Hay graves perturbaciones a nivel de las relaciones, lo que ya habíamos hablado, comportamientos de rituales, de rutinas, de estar todo el tiempo haciendo lo mismo y cuando se les genera un cambio en el proceso, entonces como que entran en crisis existencial. Disminución en la capacidad para el pensamiento abstracto, simbólico, así como para los juegos imaginativos. La inteligencia puede estar disminuida, ser normal o ser superior. Eso depende de cada una de las personas, lo que estábamos hablando hace un ratico. No necesariamente tiene que haber una discapacidad cognitiva asociada. Puede ser una inteligencia normal, como pasa en muchos casos, o puede haber unas habilidades exorbitadas en temas muy puntuales, como les decía, por ejemplo, de cálculo, de dibujo. Hay unas personas con autismo que son, o sea, supremamente maravillosas a la hora, por ejemplo, de hacer, se me olvida, dibujos en escala, bueno, unas cosas muy, muy impresionantes. Tuve el caso de un chico en el centro de discapacidad de acá de FACA cuando trabajaba allí. El chico era muy disperso, no atendía, no le gustaba nada de lo que se le planteaba en clase. Yo lo veía todo el tiempo a él con un lápiz como de carboncillo y yo decía, pero este chino, ¿qué hace con ese lápiz de carboncillo? Y todo el tiempo estaba con el bendito lápiz de carboncillo, hasta que un día compré un pliego de papel bond, o no me acuerdo qué papel era un papel para trabajar en carboncillo, y se lo llevé y le dije, ¿qué quieres dibujar? Y se quedó mirándome y yo, dibuja lo que quieras. Y lo dejé ahí en la mesa mientras daba otras indicaciones a los otros chicos. Cuando fui a mirar estaba dibujando unos cuadros de caballos, pero era una cosa, o sea, que para la edad que tenía el niño y para lo que se concebía que le pasaba al chico, pues todos quedamos como, ¿what? O sea, eran unos dibujos muy hermosos. De hecho, tuvimos la posibilidad de asistir a una, ¿cómo era que se llamaba esto? Era como una especie de galería, de feria, donde habían muchísimas personas con autismo mostrando como sus habilidades, y llevamos como 4 o 5 cuadros de los que el chico pintó. Todo el mundo quedaba maravillado. Hizo un cuadro muy lindo de una yegua con el potro recién nacido. Todos quedamos como... ¡ah! Y a partir de haber encontrado esa conexión del interés, que lo que le llamaba a él la atención, logramos generar otros procesos acompañados en términos de relaciones, en términos vocacionales, para generar procesos de autonomía con el chico. ¿Listo? Disminución en la capacidad para el pensamiento abstracto o simbólico, así como para los juegos imaginativos, lo que veíamos ahorita en el video con respecto al celular. ¿Recuerdan? No hay como un juego como tal planteado. El primer chico tampoco hizo un juego simbólico con respecto a las actividades que habían a su alrededor. La inteligencia puede estar disminuida, normal o superior, y el mejor rendimiento en las habilidades espacio-visuales. Recuerden entonces siempre, chicas, que para poder generar conexión en términos de procesos pedagógicos con niños con trastornos generalizados del desarrollo, depende mucho de la parte visual y de cómo nosotros estructuremos el espacio para que el niño pueda generar un contacto con el proceso educativo. En cuanto al trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, hablamos de un trastorno severo del desarrollo que conlleva una alteración en el procesamiento de la información. Supone una discapacidad para entender el mundo social, de igual manera que el autismo. Sin embargo, ellos tienen unas capacidades un poco más altas en cuanto a el lenguaje. Ya vamos a ver entonces, como en primer aspecto, la interacción social. Al menos 2 síntomas de estos que vamos a hablar acá: alteración de múltiples comportamientos no verbales como contacto visual o expresión facial, incapacidad para desarrollar relaciones con los compañeros adecuados al nivel de desarrollo, ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas cosas que llamen su atención, objetos, intereses, bueno, cualquier cosa que sea como de su interés, y falta de la reciprocidad social o emocional.
Esta es una de las características en estos trastornos generalizados del desarrollo y una de las teorías que nos plantean un poco cómo entender el autismo, y es, por ejemplo, el no poder entender por qué una persona está triste, ¿sí? No sé si de pronto Nayibe recuerda cómo hacía para entender las emociones. Sí, profe, al inicio ella no expresaba las emociones, por eso los compañeros le decían que ellos no sabían si ella estaba brava, si estaba triste, si estaba feliz. Entonces la tía le preguntó que cómo era la expresión de ella cuando estaba feliz y ella como que hizo una cara como que... "Ah". Entonces la tía lo que hizo fue tomarle fotos diciéndole ella la expresión que hiciera y le tomaba la foto y después le empezó a enseñar que esto era feliz, que esto era triste, que esto era contento, bueno, Entonces, etcétera. generar procesos de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de entender qué pasa con el otro, pues para ellos es muy difícil. No sé si alguna de ustedes ha visto esta serie en Warner Channel que se llama La teoría del Big Bang. ¿Alguna? ¿No? Bueno, las voy a invitar a que de pronto busquen por internet como algunas escenas de esta serie. Se llama La teoría del Big Bang. Uno de los protagonistas es Sheldon Cooper, que es un físico brillante. Sin embargo, el hombre en términos sociales está completamente noqueado porque no entiende qué pasa a su alrededor, no entiende por qué sus amigos se ponen tristes, siempre prevalece el yo soy lo más importante. En uno de los capítulos, Sheldon va con su novia, porque al final él termina casándose con una chica que conoce, que además lo comprende muy bien en en todas sus características y sus cualidades, y Sheldon cuando va a proponerle matrimonio, ella está en otra ciudad, él va hasta la ciudad donde está ella, le pide matrimonio, ella le dice que sí, y bueno, después ella como quiere como enseñarle lo que hay a su alrededor, sí, su mundo, cómo la gente la ve, y llegan a una cena donde hay unos colegas de la novia de Sheldon que se llama Amy, y se sientan y entonces le preguntan a Sheldon como, él les dice como, no, yo soy tal, el doctor Sheldon Cooper, no sé qué, yo he hecho tal cosa, entonces si tienen alguna pregunta, entonces ellos le dicen como, sí, bueno, chévere, bueno, ¿y usted cómo ve, pues, todo lo que hace Amy? Y él se queda como, o sea, como así, o sea, estoy yo acá, semejante brillantez, yo aquí, y ustedes preguntándome por Amy, no, pues pregúntenme a mí por mis cosas, ¿sí? Después Amy pues termina sintiéndose mal porque dónde está pues él entendiendo la importancia que tengo yo en la vida. Esto no solamente le pasa a Sheldon, le pasa a muchos de nuestras parejas sentimentales, ¿no? Solamente lo de ellos es lo importante. Pero digamos que una de esas características es la prevalencia del yo por encima del otro, porque no logran hacer esa comprensión de lo que piensa el otro, de cómo se siente el otro, de lo que le sucede al otro. ¿Sí? Entonces, esa es una de los rasgos característicos de las personas con trastornos generalizados del desarrollo. Fíjense entonces que para el diagnóstico del Asperger nos dicen debe haber una alteración en alguna de estas características. ¿Sí? Incapacidad para relacionarse con los otros. No todas las personas con Asperger tienen las mismas debilidades, o unos tienen la alteración de múltiples comportamientos no verbales y la falta de reciprocidad social. Otros tienen, por ejemplo, incapacidad para desarrollar relaciones, otros para generar un compartir con las otras personas. A veces algunas de las personas con este tipo de trastornos son muy compulsivos también, con el orden, con que todo debe estar por tamaño, por colores. Y digamos que algunas de estas características hacen parte también de nuestro diario vivir, ¿cierto? El poder reconocer, por ejemplo, esas, como decimos nosotros, esas loqueras que nos dan, como de tener todo organizado, todo limpio, todo perfecto. Eso hace parte de esas características del autismo, digamos que en unas medidas mucho más altas. ¿Listo?
Otro de los factores para el diagnóstico son los patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y estereotipadas. Y en este aspecto debe tener al menos uno de estos síntomas para poder determinar que hay un síndrome de Asperger. Entonces, una preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés, es decir, cosas como organizar todo por orden, por tamaños, por colores, movimientos que estén permanentemente asociados, temores o repulsión por otras cosas que hay a su alrededor, ¿listo? Adhesión a rutinas o rituales específicos no funcionales, cosas que perfectamente podrían omitir y poder seguir con su vida. Ellos son muy apegados a ese tipo de rutinas. Estereotipas motoras repetitivas, esos estereotipas son esos movimientos que vemos muy comúnmente en población con autismo, como el aleteo de manos, el golpearse los oídos, este movimiento permanentemente o con las manos abiertas. Algunos de ellos, para poder generar ese control, se muerden, o sea, se autolaceran a sí mismos, es decir, se agreden a sí mismos para no agredir a otras personas. Lo van a ver cuando vean Rayman. En un momento Rayman se altera tanto y por no agredir a su hermano se coge a golpes con las manos y contra las paredes. Y la preocupación persistente hacia algunos objetos, lo que veíamos hace un rato, por ejemplo, en el tema de los juguetes que tenían los niños. Ellos generan, si bien no generan lazo con las personas, generan lazos con los objetos, ¿listo? Bueno, eso dentro de las características para el diagnóstico del Asperger. El entorno les produce un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y otras áreas importantes. En la parte del lenguaje no hay un retraso general, es decir, las personas con Asperger tienden a ser un poco más verbales y a comunicarse de mejor manera que una persona con autismo. No muestran gran retraso en el desarrollo cognitivo. De hecho, la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas con síndrome de Asperger son gente supremamente pila para cosas que son de su interés. Y no coinciden con criterios de otro trastorno ni esquizofrenia. Es decir, el médico o el tratante debe analizar que no haya algo asociado a nivel psiquiátrico en términos de psicosis infantil o de esquizofrenia infantil. El síndrome de Rett inicia de manera temprana, de forma progresiva, y es a nivel neurológico también, limitando esencialmente a las niñas. Sin embargo, igual que el autismo, inicialmente se creía que el síndrome de Rett solamente le daba a niñas, el autismo solamente a niños, y hoy en día hemos encontrado niños con síndrome de Rett y niñas con autismo, ¿listo? ¿Cómo se manifiesta el síndrome de Rett? En una etapa de iniciación temprana, en una etapa donde empieza el desarrollo a desacelerarse de una forma impresionante, en cuanto a la nivelación y estabilización en términos sociales, emocionales, afectivos, cognitivos, y en un deterioro motor que se va dando paulatinamente. Por lo mismo que les decía, este tipo de trastorno empieza a deteriorar en la parte motora por las mismas connotaciones que tiene para poder controlar la recepción de los diferentes estímulos que les llega del exterior. ¿Listo? Algunas de las características del síndrome de Rett, pues la pérdida de movimientos voluntarios e intencionales de las manos, lo que hablábamos hace un momento de ese movimiento estereotipado, que ya más abajo vemos también otros movimientos, la pérdida del habla, problemas de equilibrio y coordinación. Este tipo de personas además tienden a tener unos rasgos muy extraños, como por ejemplo hiperventilar o hipoventilarse a nivel del tema respiratorio, es decir, que son personas que por ejemplo contienen la respiración, entonces todo el tiempo están así
y se quedan por varios minutos con el cuerpo inflado, con los pulmones llenos de aire. Imagínate ese movimiento que estás haciendo tú, Caro, por minutos completos. O sea, eso empieza a generar un deterioro a nivel del cuerpo, o al contrario, hiperventilan todo el tiempo, están respirando de manera muy rápida, lo que va a generar unas implicaciones en términos de salud de las personas con este tipo de trastornos. Dificultades respiratorias, por lo que les estaba diciendo, a nivel de hiper e hipoventilar. Ansiedad y problemas socioconductuales, algunos de estas personas tienden a ser muy agresivos, otros no tanto. Yo conocí una niña con síndrome de Rett que tenía ya sus manitas muy comprometidas y tenía lo que les estaba diciendo de hipoventilar, entonces aguantaba mucho la respiración y siempre se le veía ya el tórax muy, muy grande por lo mismo que aguantaba la respiración, entonces había que obligarla a que respirara. ¿Listo? Y tienen este síndrome particularmente sí tiene una discapacidad intelectual asociada. Dentro del trastorno desintegrativo infantil, que es uno de los más duros también en términos de trastornos generalizados del desarrollo, nos habla de una regresión en varias áreas de funcionamiento después de al menos 2 años de desarrollo normal. Aquí sí ya empezamos a tener unas dificultades muy grandes en términos cognitivos, motores. Hay un retraso en el tema intelectual mucho más frecuente y mucho más pronunciado que en otros de los trastornos generalizados del desarrollo, y inicia más o menos para el diagnóstico entre el primer año y los 9 años del niño o de la niña. El desarrollo aparentemente normal durante los primeros 2 años, pérdida significativa de habilidades, es decir, como por ejemplo, digamos que en el autismo o en el Asperger puede pasar también que lo que hablábamos hace un momento, el niño venía bien y de un momento a otro dejó de hablar o dejó de comunicarse. Aquí no solamente pierden esas habilidades, sino otras habilidades mucho más notorias a nivel motor, a nivel de independencia, que complica un poco más la intervención con este tipo de poblaciones. Entonces pierden el lenguaje expresivo receptivo, habilidades sociales o comportamientos adaptativos, control intestinal o vesical, es decir, que pierden la capacidad de controlar esfínteres, no juegan y las habilidades motoras se pierden también, en algunos casos dejan de caminar incluso. Anormalidades en al menos de 2 de las siguientes áreas. Entonces hay una alteración cualitativa de la interacción social, alteraciones cualitativas de la comunicación y patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivos, estereotipados, en los que se incluyen estereotipas motoras. Digamos que estas son algunas de las características que permanecen en los diferentes trastornos del desarrollo, generalizados del desarrollo, perdón. Y por último tenemos el TGD no especificado, trastorno generalizado no especificado, que es aquel que no reúne en su totalidad los criterios de un trastorno generalizado del desarrollo específico. Es decir, un autismo, un Asperger tiene una cosa pero no tiene la otra, perdió una cosa y adquirió otra, entonces no se logra identificar cuál de estos otros 4 es, entonces se determina como un trastorno generalizado no especificado. Hasta ahí, preguntas. Bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque ya son las 2:30, ya cumplimos nuestra hora, incluso ya vamos unos minuticos sobrepasadas, pero quiero saber si ha sido clara la información, si esto les aporta para el taller que tienen que entregar de autismo. Ahorita les voy a compartir las cartillas que hemos venido trabajando, donde vamos a encontrar algunas de las características que como maestros debemos tener en cuenta a la hora de generar el acompañamiento con personas con este tipo de trastornos. Recuerden que lo más importante para poder generar la intervención a nivel escolar es poderles generar a los niños un ambiente muy estructurado,
con instrucciones claras, evitar, por ejemplo, la sobreestimulación en los niños, porque lo que podemos es generar de pronto alteraciones a nivel comportamental, entonces debe haber un ambiente organizado, con apoyos visuales, sistemas para el control y regulación de la conducta, explicar muy bien a los niños cuándo están haciendo las cosas bien, cuándo no las están haciendo como nosotros queremos, ¿cierto? Buscar promover, más bien, como premiar las cosas que son positivas en los niños. Digamos que cuando trabajamos con poblaciones con autismos, con espectro autista o con trastorno generalizado del desarrollo, es muy importante que, se me fue la paloma, que... se me fue lo que les iba a decir. Bueno, generar los procesos pues de la manera más organizada y más estructurada para permitirles adaptarse a los entornos. Ojo que es muy importante la sensibilización a los compañeros del aula, ¿sí? Porque muchas veces los niños no entienden por qué fulanito de tal no quiere jugar conmigo o por qué juega tan raro y no juega como jugamos nosotros. Entonces es importante que generemos esa sensibilización con los niños que hay a su alrededor. Por lo general se propone que hayan actividades que sean, o sea, que tengan un sentido y un objetivo claro para facilitarle al niño el poder desarrollar las actividades que yo le estoy planteando en el aula. Bueno, planificar muchísimo. Recuerden, por ejemplo, que este tipo de poblaciones generalmente tienden a tener apoyos en otras áreas a nivel del lenguaje, a nivel ocupacional, a nivel de fisioterapia, y que como maestras debemos estar permanentemente conociendo qué es lo que se le hace a los niños en este tipo de terapias para poder fortalecer los resultados. Las invito a que revisen, por ejemplo, la posibilidad en sus materiales pedagógicos, si van a hacer cuentos, si van a hacer cajas, que por ejemplo tengan pictogramas. Eso puede ser una adaptación y no necesariamente tiene que ser solo para población con autismo, sino para todos los niños, porque finalmente lo que hacemos es permitirles entender lo que les queremos enseñar de una forma distinta. ¿Listo? Preguntas, chicas. ¿Todo clarísimo? Muy Sí, clara la señora. información. Bueno, Pau. Sí, señora. Listo, Juliet. Creo que estabas teniendo problemas de conexión. Yo estoy grabando la sesión. Ahorita la descargo y les comparto el link. ¿Listo? Listo, mis amores. Pues espero que hayamos aprendido cosas divertidas hoy. Vuelvo y les repito, de aquí no vamos a salir expertas en educación especial, pero sí el día que me enfrente a la posibilidad o al reto de tener un niño con autismo en el aula, no vaya a entrar en crisis existencial, sino que empiece a generar las estrategias puntuales para poder dar la atención de manera adecuada. ¿Listo? Ahorita les comparto entonces las cartillas. No siendo más, vayan, almuercen las que no han almorzado, vayan, arrúnchense que está haciendo frío, acá está haciendo frío. Y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten me escriben por los grupos. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, mis Ok, amores. profe, gracias. Bueno, un abrazo. Dios las bendiga. Sí, nos Cuídense mucho. También linda tarde para ti, Paola. Chao, profe, Dios te bendiga. Chao, Juliet. Chao, Jenny profe. Patricia, bueno, con gusto. Bueno, mis amores, chao, Nagis. Juiciosas. ¿Ah? Saludos allá a ese miquito que tenías en el hombro. Uy, sí, profe. Saludos, un abrazo, Dios las bendiga, cuídense mucho. Ok, profe, gracias, lo mismo.